Una vez analizado todo lo que expone la teoría monetaria moderna en cuanto al origen del dinero, vamos a pasar a explicar cuáles son las críticas que ha recibido. Y la verdad es que no son muchas, a diferencia de lo que ocurre con otros temas que veremos a continuación, a posteriori, cuando hablemos, por ejemplo, de la naturaleza del dinero, de la soberanía monetaria, de la inflación. En el caso del origen del dinero, pues no es un tema que haya preocupado a muchísimos analistas y por lo tanto lo que han dicho los teóricos de la teoría monetaria moderna pues ha quedado ahí. Algunos, por supuesto, lo han criticado, pero la crítica siempre suele ser la misma. Ya os podéis imaginar, ¿no? El dinero fue en su día dinero mercancía, por mucho que incluso en la actualidad haya sido dinero, o sea, dinero deuda, ¿no? Entonces vamos a leer las críticas, que como digo, no son muchas, no nos llevará mucho tiempo, y entonces en este mismo vídeo incorporaremos también el apartado final de este primer capítulo del libro, que es arrojar las conclusiones desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, venga, vamos a ello. Fijaos, aquí se ve bien, perfecto, pues vamos con el tema de las críticas. La validez histórica del relato del dinero como deuda y surgido al calor de las autoridades públicas de Mesopotamia y Egipto ha sido cuestionada por muchos analistas. La idea central que comparten estos críticos es que la evidencia empírica señalaría que los metales preciosos fueron utilizados como medio de cambio a lo largo de toda la historia y por parte de todas las civilizaciones, por lo que no encajaría que el dinero fuese un invento político y centralizado por parte de las autoridades de cada comunidad, ya que en ese caso cabría esperar que cada una de ellas habría elegido un medio de cambio distinto y propio y no uno universal. Sostienen que esa evidencia más bien probaría que el dinero fue el resultado descentralizado de las fuerzas del mercado en aras de encontrar el medio de cambio más eficiente gracias a sus características intrínsecas y que solo después las autoridades públicas se habrían apropiado de su creación y regulación gracias a su poder. Algunos críticos consideran que los eventos históricos mencionados por los partidarios del enfoque dinero-deuda son imprecisos o, como dice Thomas Paley, una pista falsa en el debate. Algunos, como Merlin, han afirmado despectivamente que dicha historia, y leo literalmente, es parecida a la de los fanáticos del oro, pero en vez de poner el acento en el oro, poniéndolo en las autoridades públicas. Y que es una historia especulativa en el mejor de los casos. Y nos estamos refiriendo a economistas keynesianos o post-keynesianos, no economistas ortodoxos o convencionales. En cualquier caso, ninguno de ellos parece haber ofrecido evidencia empírica que sostenga tales afirmaciones y que refute o impugne el relato presentado. Los economistas marxistas, lapavistas y Águila afirman que la historia de Egipto y Babilonia muestra que la unidad de cuenta fue diferente de los medios de intercambio, lo que sería una característica común de muchos sistemas monetarios. Powell argumenta que en Mesopotamia la elección de los medios de cambio también respondió a las características intrínsecas de los productos escogidos, no a una decisión arbitraria de la clase política y religiosa dirigente. Y leo literalmente. Todos los dineros en la antigua Mesopotamia eran sustancias potencialmente útiles por sí mismos. En otras palabras, con la posible excepción de las hachas, a las que nos referiremos al final de este ensayo, no tenemos evidencia alguna de dineros simbólicos o representativos. En el mismo sentido, aunque fijándose en el sistema Wergel, Caligares y Starosta sostienen que cuando se consideran estas prácticas más de cerca, las unidades de cuenta surgieron como productos del trabajo y su elección no fue necesariamente una decisión arbitraria de las autoridades públicas. Sin embargo, estos apuntes no van a la raíz de la cuestión ni impugnan el relato histórico presentado, ya que, según este, las autoridades de los templos y palacios acabaron utilizando la plata como instrumento monetario y unidad de cuenta básicamente porque les resultaba útil de cara al comercio con otros pueblos, pero solo después de haber creado unilateral y políticamente otro tipo de dinero, el de deuda-crédito. La clave del asunto sería discernir si el dinero surgió de forma descentralizada y de una forma evolutiva gracias a las fuerzas del mercado, o si lo creó unilateralmente una autoridad de cara a lograr sus objetivos políticos. Y es sobre este aspecto en concreto que se posiciona Juan Ramón Rayo, y leo literalmente. La hipótesis más verosímil y que cuenta con mayor respaldo histórico no es que los templos y palacios impusieran unilateral y centralizadamente la plata como dinero al conjunto de la sociedad después de que a ellos les viniera impuesta por las necesidades monetarias del comercio internacional,
sino que este fue un proceso evolutivo que incluso fue desarrollándose en paralelo con la búsqueda de dinero por parte del sector privado. De cara a argumentar su postura, Rayo recurre a la investigación de Hursa, en la que se hace mucho hincapié en que la plata era el medio predominante en los pueblos de Mesopotamia, más allá del ámbito económico y social que rodeaba los templos y palacios, lo que se presenta como prueba de que la utilización de la plata surgió en el sector privado. Y leo el extracto de Hursa. Hay que establecer una distinción básica entre las transacciones dentro del templo y las transacciones con el exterior del templo. La plata fue el medio de pago casi exclusivo para todas las transacciones que se realizaran más allá de los confines del templo. En cuanto al número de transacciones, estos intercambios exteriores representaban entre el 30 y 50% de todas las actividades económicas llevadas a cabo por los templos, según acreditan los documentos. Debido esencialmente a la importancia de la agricultura comercial, la principal fuente de ingresos monetarios de los templos, y de la contratación de trabajadores a los que había que pagar en plata, los templos no habrían podido funcionar sin intercambios monetizados con el resto de la economía. Este planteamiento es compartido también por Gossman y Paley. El surgimiento del dinero en el Antiguo Oriente Próximo se debió a una innovación extraordinaria. Se crearon fichas para registrar contratos de deuda privada y esas fichas luego se convirtieron en dinero porque podían realizar las funciones del dinero. En términos mengerianos, tenían liquidez. Primero, el dinero se habría originado de esta forma en el sector privado y luego habría sido apropiado por las autoridades gracias a su poder. De una forma muy similar se posicionan muchos economistas de inspiración keynesiana, aunque sin referirse específicamente a este momento de la historia, haciendo hincapié en que el dinero privado, concretamente el bancario, fue anterior al dinero estatal. Por ejemplo, Parguez y Secaressia señalan que existieron sistemas monetarios viables durante periodos de la historia económica cuando los impuestos eran bastante insignificantes. Por lo tanto, lo que importaba no era si las obligaciones tributarias tenían alguna importancia, sino más bien si, en gran parte a través del sistema legal, el Estado respaldaba a los bancos existentes permitiéndoles emitir deudas sobre sí. Siguiendo una argumentación similar, Eladio Febrero señala que el dinero privado es anterior al dinero estatal. Rochón y Bernengo apuntan que el dinero es una criatura de los bancos en lugar de una criatura del Estado. Y Merlin dice que es convincente que el dinero moderno tiene sus orígenes históricos en el dinero privado y que las finanzas privadas son un mejor lugar lógico para comenzar cuando se trata de entenderlo. Todos economistas post-keynesianos. El punto teórico central de Merlin es que nuestro gobierno es nuestra creación. Además, nuestro Estado surge de una sociedad civil privada próspera, no al revés. En definitiva, acorde a estos críticos keynesianos, el dinero fue creado espontáneamente por el sector privado a través de su capacidad para crear deudas y pagarés sin necesidad de la intervención de las autoridades públicas, aunque su papel pueda ser luego decisivo a la hora de lograr que se utilice de forma generalizada. Este punto en particular ha sido contestado por Timoin y Wright, que son dos partidarios de la teoría monetaria moderna. Dicen lo siguiente: la teoría monetaria moderna es agnóstica, ya que espera un argumento lógico o evidencia histórica que respalde la creencia de los críticos de que existe una alternativa a los impuestos y otras obligaciones para explicar el origen del dinero. No hemos visto ninguna alternativa plausible. Ellos reconocen que el sector privado puede teóricamente crear dinero sin necesidad de la intervención pública, pero que los registros históricos no apuntan en esa dirección. Y leo de nuevo literalmente. Los pagarés denominados en dinero privado se desarrollaron por razones distintas a la imposición de impuestos, pero la historia sugiere que el gobierno proporciona la base sobre la que se desarrollaron los sistemas monetarios modernos. Además, para reforzar su argumento, y esto es algo que será analizado con más detenimiento en el próximo capítulo, insisten en que el relato histórico aludido se ha repetido sistemáticamente a lo largo de toda la historia. Y leo otra vez. Cuando se forman nuevos países, sus gobiernos adoptan una nueva moneda de cuenta, imponen impuestos y otras obligaciones en esa unidad, emiten una nueva moneda en esa unidad y aceptan sus propias obligaciones en materia de pago de impuestos. Cualquiera que haya sido el caso en tiempos prehistóricos, con pocas excepciones observamos un patrón familiar a lo largo de la historia registrada. Y a continuación voy a leer las conclusiones. Mis conclusiones.
La teoría monetaria moderna se apoya en investigaciones antropológicas y arqueológicas para sustentar su visión sobre el origen del dinero, que es muy diferente de las visiones más conocidas del dinero mercancía, metalistas o evolutivas. Estas últimas presentan diferencias importantes entre sí, pero comparten la idea central de que el dinero surgió de forma descentralizada y espontánea en el sector privado. Ya fuese como una innovación tecnológica para superar los inconvenientes del trueque, como plantea la visión de dinero mercancía presentada por Adam Smith, como un equivalente general surgido al calor del sistema económico capitalista, como plantea la visión marxista, como el resultado de buscar la mercancía más líquida posible, como plantea la visión evolutiva, o como una deuda originada por los bancos comerciales, como plantea la visión keynesiana. Todas estas teorías coinciden en que el dinero fue una creación de los agentes económicos privados y que solo después de ello el Estado se apropió de él a través de la acuñación y de su poder. En cambio, la teoría monetaria moderna sitúa el origen del dinero en el establecimiento de una unidad de cuenta por parte de las autoridades públicas, autoridades políticas y religiosas durante la prehistoria con la que articulaba las relaciones sociales y económicas que tenían lugar bajo su dominio. Se trata de una visión antagónica con los enfoques dominantes, motivo por el cual ha recibido numerosas críticas, aunque ciertamente estas han sido más teóricas que empíricas o históricas. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que es prácticamente imposible saber con certeza qué es lo que ocurrió hace tantos miles de años, de ahí que tengamos que ser prudentes con lo planteado por cualquier enfoque al respecto, por mucho que se apoye en ciertos registros históricos. Y, sin embargo, aquí argumentaré que se puede integrar la visión de la teoría monetaria moderna con las visiones que conciben el dinero como una creación del sector privado, precisamente acudiendo al término de espacio de control. Esta noción se refiere al área geográfica sobre la que una autoridad ejerce el poder y el control suficiente para poder regular discrecionalmente las relaciones sociales. Este espacio de control monetario sería precisamente el que define las áreas en las que son aplicables los postulados de los dos enfoques diferentes. La visión de la teoría monetaria moderna se ajustaría adecuadamente a aquellas operaciones que tienen lugar dentro del espacio de control correspondiente, mientras que el enfoque evolutivo serviría para analizar las operaciones que tienen lugar entre distintos espacios de control. La evidencia empírica disponible corroboraría esta idea. Las primeras civilizaciones, como la mesopotámica y la egipcia, utilizaban dinero creado y regulado por las autoridades, lo que es coherente con la teoría monetaria moderna. Pero esto solo ocurría para aquellas operaciones monetarias que tenían lugar dentro de esas comunidades, su espacio de control. Para el resto de las operaciones monetarias se optaba por el uso del trueque como forma de articular los intercambios comerciales. El paso del tiempo hizo que, fuera de los espacios de control, el trueque evolucionara hacia el uso del dinero mercancía, lo que es coherente con el enfoque evolutivo, hasta que la intensificación de las relaciones, comerciales y militares sobre todo, entre distintos pueblos y civilizaciones, acabó empujando a las autoridades a crear su dinero a partir del mismo material que se utilizaba como dinero mercancía más allá de su frontera. La evidencia histórica que respaldaría esta tesis sería la siguiente. En las sociedades primitivas, el trueque solo habría tenido lugar entre diferentes comunidades, no en el interior de estas, siguiendo a David Graeber. La hipótesis del trueque de los economistas puede resultar absurda cuando se aplica a transacciones entre vecinos de una misma pequeña comunidad rural, pero cuando se trata de una transacción entre el residente de dicha comunidad y un mercenario de paso, de repente empieza a tener mucho sentido. Así pues, durante gran parte de la historia de la humanidad, un lingote de oro o plata, sellado o no, ha desempeñado la misma función que la maleta del traficante de drogas contemporáneo llena de billetes sin marcar. Un objeto sin historia, valioso porque se sabe que será aceptado a cambio de otros bienes en casi cualquier lugar, sin hacer preguntas. Sin normas ni instituciones articuladas por las autoridades o sin su supervisión directa y fácil, el comercio entre los pueblos funcionaba a través del trueque. Y aunque este proceso operaba principalmente en el ámbito entre comunidades, su impacto no era en absoluto menor, como resumen los antropólogos Humphrey y Hugh Jones. El trueque es importante en parte por su ubicuidad. No se trata solo de los raros y quizás dudosos casos de comercio silencioso o de algunos intercambios insignificantes al margen de los grupos, sino que sistemas comerciales enteros se han basado en el trueque como principal modo de intercambio.
Estos sistemas atraviesan Australia, unen los Andes con la selva, el Amazonas y el Orinoco, y están documentados en la Norteamérica nativa, en el México precolombino, en Asia Central, en Siberia y en muchos otros lugares. La anterior preocupación de la antropología por las sociedades, comunidades delimitadas, ha conducido a una desastrosa infravaloración de las relaciones socioeconómicas entre grupos, que en realidad son esenciales para la reproducción de las culturas. Podemos suponer, por tanto, que el proceso evolutivo del dinero tuvo lugar en aquellos espacios de escasa o nula influencia política. A medida que las relaciones entre las distintas comunidades políticas se hicieron más intensas, fundamentalmente a través de la guerra y el comercio, aumentó el número de operaciones realizadas fuera de los espacios de control, por lo que el dinero metálico pudo adquirir mayor importancia. Como Gottsman apunta, Van der Meerhoff sostiene que la plata se desarrolló como unidad de valor y medio de intercambio en Mesopotamia porque la estructura política hasta finales del segundo milenio estaba fragmentada en ciudades-estado que tenían que comerciar entre sí y con el exterior para obtener bienes clave. La plata era importante porque era una moneda ampliamente aceptada más allá de las fronteras relativamente limitadas de los primeros estados del Próximo Oriente. La progresiva extensión de las relaciones comerciales, así como las maniobras invasivas, habrían implicado la difusión del uso de metales preciosos como medio de cambio. Primero en el interior de Eurasia, específicamente con la homogeneización del sistema monetario lidio y chino, y más tarde por todo el planeta. Leo literalmente palabras de Harari. Los mercaderes y conquistadores musulmanes y europeos extendieron gradualmente el sistema lidio y el evangelio del oro hasta los rincones más alejados de la tierra. Al final de la era moderna, el mundo entero era una sola zona monetaria, que se basaba sobre todo en el oro y la plata. En consecuencia, el comercio y los pagos internacionales se convirtieron en una práctica que respondía a postulados evolucionistas o metalistas. No se utilizaba la moneda creada por las autoridades tal y como ocurría en el interior de las comunidades, sino que se intercambiaba una mercancía por otra que funcionaba como medio de cambio y que no respondía a instituciones sociales reguladas por ninguna autoridad. Leo otra vez palabras de Harari. La gente seguía hablando en lenguas incomprensibles, obedecía a diferentes gobernantes y adoraba a diferentes dioses, pero todos creían en el oro y la plata y en las monedas de oro y plata. Por todo ello, parece más plausible pensar que fue esa influencia externa, progresivamente ascendente, la que explicaría por qué las autoridades comenzaron a fabricar sus medios de pago de metales preciosos como el oro y la plata. De este modo consiguieron no solo ser aceptados en su espacio de control, sino también más allá de él. En cualquier caso, este hecho no invalidaría la perspectiva de la teoría monetaria moderna, sino que simplemente la situaría en un ámbito muy concreto, el espacio de control. La introducción de la plata en el sistema monetario dentro de la comunidad no significa que desapareciera el dinero creado por las autoridades, ya que éstas seguían pudiendo crear deudas y sin ningún tipo de limitación financiera. La principal diferencia es que a partir de entonces utilizarían el material del dinero mercancía protagonista en las relaciones mercantiles internacionales, condicionando así significativamente el establecimiento de su valor. En efecto, el valor del dinero de las autoridades ya no podía ser establecido unilateralmente por su emisor recurriendo a determinadas unidades de cuenta, sino que estaba fuertemente influido por el valor al que condujeran las relaciones mantenidas con otros espacios de control. En consecuencia, los postulados de los dos enfoques no son incompatibles para explicar la creación de dinero, sino que coexisten a través del filtro que supone la delimitación del espacio de control monetario. Hay otros análisis diferentes sobre la naturaleza del dinero que podrían entenderse muy bien con esta tesis basada en el espacio de control, como por ejemplo el de Tony Lawson. Según este planteamiento, lo que define que algo pueda llegar a ser dinero es su posicionamiento social, es decir, que sea aceptado por toda la comunidad debido a su relevancia y estatus social, por lo que cualquier cosa podría llegar a ser dinero dependiendo del contexto social en particular. En sus propias palabras, un tipo de cosa, sea lo que sea, puede incorporarse al proceso de dinero solo cuando una comunidad, tal vez a través de declaraciones o acuerdos implícitos de alguna autoridad, la posicione como dinero, capacitando así a los participantes de la comunidad para usarla como dinero, para saldar deuda, derivar derechos y obligaciones convenidas en comunidad, sin importar la clase de cosa que ocupe la posición de dinero. Por lo tanto, ciertas mercancías, al igual que las formas de deuda, pueden posicionarse, y de hecho lo han hecho, como el dinero de una comunidad.
Como se puede ver, esta tesis del posicionamiento social del dinero es perfectamente compatible con la tesis del espacio de control. Mientras que en el seno de las sociedades lo que se habría posicionado como dinero fue la unidad de cuenta creada por las autoridades, más allá de estas se habría posicionado como dinero la mercancía que más eficiente resultaba para realizar transacciones. En fin, este planteamiento teórico en particular basado en el espacio de control no resuelve el debate ni mucho menos, pero sí que considero aporta una nueva perspectiva que lo enriquece y que quizás convenza a algunos. En cualquier caso, a algunos este debate histórico quizás les pueda parecer irrelevante y no sin razón. Al fin y al cabo, el dinero pudo tener un origen y una naturaleza en el pasado que nada tenga que ver con lo que es el dinero en la actualidad. Por ejemplo, el dinero podría haberse originado en el pasado de forma descentralizada en el seno del sector privado, pero en la actualidad podría ser perfectamente un producto centralizado de las autoridades públicas. A esto es precisamente a lo que se refirió el economista Ava Lerner. Dijo: cualquiera que haya sido el papel del oro en la antigüedad, en la actualidad el dinero es una criatura del Estado. O también el propio Keynes, que reconocía que este derecho lo reclaman todos los estados modernos y lo han reclamado así durante al menos 4.000 años. Es cuando se alcanza esta etapa en la evolución del dinero cuando se cumple plenamente la doctrina de que el dinero es peculiarmente una creación del Estado. En consecuencia, incluso aunque no se acepte la visión del origen del dinero de la teoría monetaria moderna, eso no bastaría para desacreditar sus postulados sobre la naturaleza del dinero, ya que aunque no fuesen certeros para tiempos antiguos, podrían ser perfectamente válidos en el presente. Por eso, en el siguiente capítulo nos abstraeremos de los acontecimientos históricos y nos centraremos en la naturaleza del dinero moderno según la teoría monetaria moderna y también en las críticas que recibe. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.